la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Una serpiente peculiar. Capítulo 12. Los días pasaron y octubre llegó en un parpadeo, desde que iniciaron las clases y Sara apenas había tenido tiempo de conocer el castillo y estar al día con las tareas tratando de no dejar que se acumulen. Por otro lado, no había podido ver mucho a Luna en comparación de las veces que veía a Antonio fuera de las clases. El frío del invierno comenzaba a hacerse presente con la llegada de octubre, lo que trajo consigo una epidemia de gripe a todo el castillo, algo por lo que la enfermera o médica no estaba seguro. Madame Pomfrey había estado bastante atareada creando sus pociones pimentónicas que eran una cura instantánea para la gripe. Por otro lado, sus salidas de exploración eran limitadas por el poco tiempo con el que contaba para él mismo. Por lo general, cuando salía buscaba a los troll de montaña para usarlos como sacos de boxeo para afinar sus técnicas de lucha, aunque no era fácil encontrarlos. Al parecer su población era reducida en las cercanías de la escuela, por lo que en total solo se había topado con 2 troll de montaña, lo que ciertamente fue un poco decepcionante porque podían dar buena pelea. Durante clases él haría tantos puntos como pudiera compitiendo directamente con Antonio, lo que les había puesto en una especie de rivalidad académica. Fuera de clases su tiempo se gastaba en las tareas, el entrenamiento de Quidditch y su tiempo de estudio en la biblioteca, en el cual ocasionalmente formaba grupos de estudio con Luna y Antonio. Con la llegada del fin de semana, él tenía por fin un día entero libre, sin tareas, sin investigaciones en la biblioteca o de mensajería. Ahora tenía todo el tiempo libre, parte de la mañana la pasó sin hacer nada, aunque no por mucho tiempo. Tendía a aburrirse rápido y quedarse en un solo lugar solo le ponía inquieto, sintiendo la imperiosa necesidad de moverse o estar ocupado con algo. Como no tenía ganas de estudiar, fue hacia el bosque prohibido en busca de algunas muestras biológicas que no tenga en su laboratorio para agregar a su colección. Podría conseguir plantas raras, o muestras de tejido de algunas de las criaturas que habitan el bosque, luego se las arreglaría para enviarlas a casa por algún medio. Con eso decidió preparó las herramientas necesarias para su pequeña aventura. Preparó varias placas de Petri esterilizadas, pinzas, bisturí, un par de lupas de distintos aumentos para la recolección de muestras, guantes para no contaminarlas y algo para desinfectar o limpiar muestras si es necesario. Por suerte tenía sus confiables elfos para traerle estos útiles materiales cuando sus padres no querían enviárselo. Luego de escabullirse fuera del castillo sin ser visto, se metió al bosque. Esta vez, a diferencia de las otras, se tomó su tiempo para ver cada detalle en busca de algo interesante. La mayoría de los árboles no le interesaban ya que no tenían nada de su interés. Podría conseguir sus muestras en cualquier momento, debido a que podían ser conseguidas en ambos lados. A medida que avanzaba más por el bosque, se estaba poniendo un poco ansioso ya que no entraba nada de interés o que no tenga ya. Para ese punto comenzaba a creer que no encontraría nada que no tenga ya, por lo que no le quedó más que adentrarse aún más en el bosque. Caminó por otra media hora tomándose su tiempo para buscar con la mirada. Y bingo, murmuró Izar al pasar por un grupo de árboles densos cerca de un lago. A la sombra de los árboles estaba un ejemplar de flor de luna, una planta algo complicada de conseguir debido a que solo crecen bajo la luz de la luna y en la sombra. Quitándose la mochila sacó una placa de Petri, con las pinzas y el bisturí sacó con cuidado muestras de las hojas, el tallo, las flores, semillas. Con un poco de excavación, sacó con sumo cuidado muestras de las raíces, haciendo lo posible para evitar dañar a la planta. Colocando todas las muestras en sus respectivos recipientes debidamente etiquetados, él se permitió sonreír mientras miraba la hoja en la placa. Esta planta en particular servía para tratar quemaduras y la hipertermia, era como un refrigerante natural y la curiosidad le tenía intrigado, como sus pequeñas investigaciones con el díctamo antes de venir. Sabía que no todas las propiedades de las plantas mágicas provenían de la magia.
ya que la magia solo servía como un potenciador extremadamente potente de los mecanismos biológicos que estaban tras las propiedades de cada planta mágica, y el saber cómo la planta lograba sus propiedades refrigerantes, guardando eso en una bolsa extensible la regresó a su mochila, luego en una bolsa hermética sacó muestras del suelo y volvió a enterrar las raíces expuestas de la planta. Notando el pequeño lago cercano fue por muestras de agua, quién sabe podría encontrar algo interesante cuando pueda examinarlo, buscando en el área cercana y no encontrar nada interesante fue hacia otra parte, encontró un par de plantas que no tenía por lo que la agregó a su colección. No fue sino hasta una hora después que encontró rastros de cascos en el suelo, por las hendiduras en la tierra supo que era de un equino, por el patrón de distribución y algo de tierra removida al costado de las huellas supo que lo que sea que las hizo iba con prisa, luego pensó en que podría crearlas. Dudaba que sean caballos ya que dudaba que hubiera salvajes o granjas cerca, eso dejaba la posibilidad de que sea un posible unicornio, tal vez esa sería una oportunidad de oro para conseguir muestras únicas, con ese pensamiento feliz siguió las huellas, tras correr cerca de 15 minutos llegó a un claro con pocos árboles. Justo en el lugar donde las huellas parecían indicar que la velocidad había sido disminuida, echando un vistazo al área no vio ningún caballo o unicornio cerca, pero las huellas aún eran visibles, no era ningún rastreador pero estaba bastante seguro de que las huellas eran recientes, no le tomó encontrar al origen de las huellas. Al doblar escuchó el débil sonido de cascos contra el suelo y hierba siendo cortada, asomándose por un árbol lo vio, un unicornio pastando a unos 20 metros de él, en silencio lo observó por un minuto ideando una forma de acercarse y tomar algunas muestras, si hacía algún ruido repentino o aparecía de repente solo lograría asustarlo. Y no era una maldita virgen como para poder acercarse al unicornio sin alterarlo, al parecer tendría que usar un poco de magia, pensó para sí mismo sabiendo exactamente qué hacer, dejando su mochila con cuidado sacó su varita y apuntó al unicornio, canalizando la magia en flujo bajo pero constante. Usando algo de física, usó lo que sabía de las ondas de radio para dispersar la magia de esa forma hacia su objetivo sin asustarlo, el objetivo era en realidad estimular las ondas delta de su cerebro para hacerlo dormir, dispersando la magia en una onda de frecuencia de entre 1 y 3 hercios lograría su cometido. Lo único de malo es que tenía que ser paciente y no perder la concentración, si aumentaba el flujo de magia podría alterar la onda y su vibración lo que podría tener resultados adversos, tras estar 2 minutos haciendo eso el unicornio dio los primeros indicios de tener sueño, parpadeos más largos, dejar de pastar, acomodarse para descansar y si la elevación de sus costillas era un indicador regulando su respiración en preparación para el sueño. 1 minuto más y el unicornio estuvo completamente dormido en el pasto, un poco más y habría perdido la concentración, murmuró Izar limpiándose el sudor de la frente, el convertir la magia en ondas y tener un flujo constante le puso bastante tenso, reclinándose contra el árbol él se permitió descansar un poco mientras preparaba los materiales. Con todo listo fue hacia el unicornio sin hacer demasiado ruido, la asombrosa capacidad de los equinos para dormir de pie era algo asombrosa y peligrosa al mismo tiempo, si por alguna razón llegaba a despertarlo existía la posibilidad de recibir el golpe de uno de sus cascos, lo que definitivamente no sería una experiencia bonita. Tragando saliva con un poco de nerviosismo apuntó su varita y siguió estimulando sus ondas delta solo por las dudas, al llegar al costado del unicornio cambió el hechizo por uno que funcionaba como relajante muscular para luego seguir con un anestésico, ese libro de Medimagia realmente fue útil, aunque no estaba seguro de qué tan efectivo sería en animales. Con el unicornio dormido, relajado al punto de que dobló las patas para descansar mejor, y completamente adormecido, lo suficiente como para no sentir cuando estaba extrayendo muestras de sangre, se tomó su tiempo para admirar y acariciar al animal antes de proceder. Lo primero sería tomar la aguja y conectarla a un tubo de ensayo donde almacenaría la sangre, palpa la piel en busca de alguna vaina de la cual extraer la muestra, justo cuando estaba por hacerlo escuchó algo, un ruido lejano como de algo o alguien corriendo, chasqueando la lengua él guardó apresuradamente sus cosas y se echó la mochila al hombro.
Estaba por correr y luego vio al unicornio, maldiciendo por lo bajo deslizó a su varita fuera de su funda y susurró un hechizo reanimador. Apenas conectó él ya estaba corriendo a medida que el sonido se acercaba, ahora lo podía escuchar más claramente, no sonaba a uno corriendo sino que a varios, como una estampida. El unicornio lentamente fue recobrando la conciencia un poco desorientado y entrando en pánico rápidamente al escuchar el mismo ruido, relinchó y corrió hacia algún lado. Izar por su parte saltó al árbol más cercano y se aferró a la corteza usando magia, escaló hasta las ramas superiores y luego saltó a otro árbol, usando las ramas como base salto, alejándose del lugar llegando a un árbol particularmente alto con vista hacia donde estaba en el cual se escondió en la copa. Una vez a cubiertas pero regulando su respiración, normalmente era el cazador y no le gustaba la idea de ser emboscado por un montón de criaturas salvajes, tal vez podría con ellos, pero no estaba aquí para pelear, corría el peligro de que sus muestras salgan perjudicadas por lo que por ahora se mantendría al margen. El ruido se hizo más cercano, de un lado salió un venado particularmente grande luciendo asustado, 3 flechas silbaron terriblemente cerca del ciervo que frenó de golpe, arrastrando sus pezuñas y girando hacia un lado evitando por poco otra flecha, ante eso Izar entrecerró los ojos, Cazadores pensó un poco molesto. Tras el ciervo aparecieron 3 centauros armados con ballestas, soltaron un alarido galopando tras el aterrorizado ciervo, perdiéndose tras una línea de árboles. TCH, tenía que ser justo ahora, gruñó Izar, luego miró hacia donde se fueron los centauros, sonrió para sí mismo decidiendo seguirlos por un rato. Aprovechándose de que estaba en un bosque, podría seguirlos por los árboles sin que ellos se den cuenta. Saltando al siguiente árbol, Izar comenzó con su persecución, no tuvo que ir muy lejos ya que los encontró rápido, ellos estaban atando al ciervo y preparándose para irse. Hizo una mueca al ver cerca de 5 heridas abiertas en el pecho del ciervo, al parecer estos tipos no dejaban nada al azar, o se emocionaron un poco con la caza. Hoy logramos atrapar uno grande, esta ha sido una buena caza, habló el de pelaje pardo, las estrellas habían predicho una buena caza para hoy, habló el de pelaje marrón brillante, las estrellas nunca se equivocan, recalcó el otro de pelaje algo oscuro mientras levantaba al ciervo. Luego de esa pequeña conversación los 3 se llevaron al ciervo. Curioso, él decidió seguirles hasta su establo o donde sea que se queden. Tomó alrededor de 15 minutos llegar a la aldea de los centauros en la parte profunda del bosque. Él pudo observar que no era muy grande, vio a algunos de diferentes edades vagando por el lugar, contó un total de 20 visibles, pero según la cantidad de chozas estimó que debían alrededor de 30 centauros en esta aldea. Los observó por unos minutos más antes de decidirse regresar. Cuando estuvo lo suficientemente lejos de la aldea revisó su reloj y entró al mapa, ubicó rápidamente Hogwarts y soltó una risa nerviosa. 6 kilómetros de distancia, ¿cuánto se había adentrado en el bosque?, pensó para sí mismo mirando alrededor sintiéndose inquieto. Luego miró la hora al notar que el sol estaba algo bajo, 5:30 de la tarde, había estado desde la mañana en el bosque, lo mejor sería que regrese cuanto antes al castillo, al menos para la cena ya que se había perdido el almuerzo, lo que explicaría el hambre que sintió hace unas horas. Usando el mapa de su reloj ubicó la dirección del castillo y comenzó a correr esperando no llegar al anochecer. El tiempo pasó volando y Joen estaba cada vez más cerca, algo que le resultó curioso ya que, bueno, no esperaba que se celebrara de este lado del mundo, algo a lo que le restó importancia. En el tiempo que pudo visitar el bosque, encontró un lugar bien escondido para entrenar junto a una colina donde podría usar la geografía para entrenarse sin que sea molestado. Hoy era 31 y todo el colegio estaba emocionado por la fiesta que se celebraría en la noche, pero para ello aún faltaba bastante ya que apenas era de mañana. En el aula de encantamientos Izar bostezó, no había podido dormir bien la noche anterior y casi había olvidado que tenía clases ese día. A su lado un chico de Slytherin le golpeó con el codo, no vayas a dormir en plena clase Leciceo. Sí, lo que sea, farfulló Izar volviendo a bostezar. El profesor se paró frente a todos. La levitación de objetos comenzó el profesor Flitwick, es de las habilidades más rudimentarias que tienen los magos, tienen todos sus plumas.
preguntó dándole un barrido con la mirada, a lo que algunos levantaron sus plumas y otros solo asintieron. Bien, asintió el profesor, ahora no olviden de muñeca que practicamos, es Witchiflick, dijo dando una demostración. Izar soltó otro bostezo mirando con aburrimiento al profesor apoyando su cabeza en su puño. Que se acabe esto rápido, murmuró completamente aburrido, luego miró como todos imitaban al profesor. Ahora digan el conjuro es, Wingardium Leviosa. Todos comenzaron a practicar el hechizo sin muchos resultados visibles, algunas incluso salieron disparadas por el aire. Él miró la pluma en su mesa y soltó un suspiro de aburrimiento, se preguntó si hacerla levitar con telequinesis sería hacer trampa, se encogió de hombros por el pensamiento y decidió que sería mejor hacer el hechizo por ahora, sacó su varita y murmuró el hechizo haciendo levitar la pluma. Eso fue fácil, pensó, sería más difícil hacer levitar cosas más pesadas o con más resistencia al aire, pero una pluma fue simplemente fácil. Bien hecho, chilló el profesor animado. Miren todos, el señor Malfoy lo consiguió. 5 puntos para Slytherin, añadió al final. Él pudo ver miradas de envidia y algo de admiración por parte del resto. Diablos, pensó al notar las miradas de algunas chicas. Como no tenía nada más que hacer, simplemente se dejó caer en su mesa acomodándose para dormir un poco. Ya había terminado la tarea y por lo que parecía se la pasaría así un buen tiempo. La última clase antes de la fiesta de la noche fue la de historia de la magia. Como era de costumbre, casi todos estaban durmiendo, solo despertándose ocasionalmente para anotar algún nombre o fecha importante antes de seguir en su estupor. Izar por su lado estaba sentado en la esquina más alejada que encontró con el libro de historia en la mano. Mientras estudiaba el libro tenía su MP3 activado y sus audífonos reproduciendo música a volumen suficiente como para bloquear la somnífera voz del profesor fantasma. El tema de hoy fue una de las tantas rebeliones de duendes, y bueno, era interesante por decirlo menos. Durante la guerra los duendes se encargaron de estrangular económicamente a los magos, al básicamente controlar la economía de los magos. Una vez terminó la clase se les permitió ir al comedor donde sería la fiesta. Lo primero que hizo fue ir a la sala común a dejar sus cosas antes de ir. No planeaba estar con su mochila en medio de todo, y por como la mayoría iba apresurada hacia el comedor, algunos estarían con sus mochilas. Mientras regresaba notó que no era el único que pensó en ello, ya que varios estudiantes lo imitaron. Una vez llegó al comedor tuvo que admitir que la decoración era increíble. En el techo revoloteaban cientos de murciélagos como nubes negras, sobrevolando las mesas y dirigiéndose hacia el techo, metiéndose entre las velas que flotaban haciéndolas tambalearse y proyectando sus sombras por todo el comedor. A medida que se acercaban a sus respectivas mesas, la comida era convocada en elegantes vajillas de plata y oro, algo muy similar al banquete de inicio de clases. La comida esta noche se concentraba en platos dulces y salados, que hacían que muchos los vean con ansias. Bueno, parece que no me va a decepcionar la cocina, murmuró Izar mirando con avidez los diversos platillos. Todos se sentaron a degustar de los platillos mientras miraban el espectáculo organizado por el director y el personal docente. Al parecer a alguien se le había ocurrido contratar a un grupo de esqueletos danzantes para animar el ambiente. Si bien al principio le pareció algo desconcertante, pronto lo superó y se encontró disfrutando del espectáculo y en especial de la comida. Todo el espectáculo duró alrededor de 1 hora. Luego de eso tuvieron que regresar a sus torres o mazmorras en su caso. Pronto algo hizo que todos se detengan, aplacando los murmullos que los venían acompañando. Curioso, él se abrió paso hacia adelante con su hermano, haciendo lo mismo dejando a sus amigos detrás. Al llegar al frente miraron una escena un tanto extraña. Estaban Potter y sus 2 amigos en medio de todos luciendo nerviosos. También el suelo estaba mojado como si una tubería se hubiera roto, y por último lo que llamó la atención de todos, una escritura un tanto irregular de color escarlata en la pared junto a un gato colgado por la cola. El mensaje rezaba: la cámara de los secretos ha sido abierta. Temed enemigos del heredero. Temed enemigos del heredero, exclamó su hermano dando un paso al frente, luego adquirió una expresión maliciosa: los próximos serán los sangre sucia. El comentario de su hermano logró poner inquietos a muchos de los presentes. Izar solo puso los ojos en blanco, por eso mientras daba unos pasos hacia adelante.
¿Quieres dejar de ser una reina del drama? Habló él con desdén, sacando algunas risitas ahogadas del resto, y se supone que eres el mayor, agregó distraídamente mientras caminaba hacia adelante poniendo un poco tensos al trío delante de él, ignorándolos. Pasó de frente hacia el mensaje examinándolo con la mirada. Extendió una mano y pasó su dedo por el mensaje, al sentir algo húmedo retrajo su mano ante la mirada expectante de todos, examinó la mancha roja en su dedo y luego la olió. A diablos, si es sangre, y está fresca, lo que dijo puso aún más inquieto a todos, su mirada se desvió hacia el trío con la sospecha brillando en sus ojos. Antes de que pudiera decir algo la rasposa voz del celador, Filch se hizo presente con pesados tras de sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa?, preguntó él. Izar por su lado se escondió de la línea de visión de Filch colocándose tras el trío. mi gata, exclamó alarmado, ¿qué la ha pasado a la señora Norris? Luego se giró con una mirada algo desquiciada mirando a Barry. Tú, gruñó, tú has matado a mi gata, tú la has matado y yo te mataré a ti, T. Argus. La carga homicida de Filch te detuvo ante la voz del director. Aprovechándose de que la atención se centró en el director, él se deslizó de regreso a la línea de estudiantes más cercana, que era de Ravenclaw. Por suerte encontró a Luna en la primera línea. Escóndeme, pidió un poco apresurado y ella se hizo a un lado para el disgusto de sus compañeros. Agradeciendo, él se coló tras los Ravenclaw, mirando por encima del hombro de Luna. Él notó que recibió miradas molestas de las demás águilas, y él les dirigió una sonrisa inocente. Él pudo esconderse justo a tiempo ya que el director apareció junto a los demás profesores. En unos segundos pasó por delante del trío y descolgó a la señora Norris de la argolla. Ven conmigo, Argus, dijo a Filch. Ustedes también, señor Potter, señor Weasley y señorita Granger. En su lugar escondido tras Luna. Izar suspiró aliviado. De la que me salve, murmuró un poco para la diversión de Luna, que soltó una risita. Lockhart se adelantó impaciente. Mi oficina es la más próxima, director, nada más subir la escalera puede disponer de ella. Gracias, Gilderoy, respondió Dumbledore. La silenciosa multitud se apartó, dándoles paso al director, los profesores y el trío de chicos seguidos del celador. El grupo se alejó por el pasillo y al doblar la esquina Izar estuvo más relajado como el resto. Gracias por esconderme, Luna, te debo una, dijo Izar. Luego miró a su alrededor. Mejor me voy antes de que me destripen, murmuró, y se alejó del grupo de Ravenclaw, que por suerte no le había delatado. Luna se despidió de él a medio camino, mientras lentamente todos se ponían en marcha, evitando estar cerca de la inscripción y salpicando el agua que estaba en el suelo. Aprovechando eso, se acercó a la inscripción para examinarla, ignorando las miradas que recibía. Miró por un segundo a la inscripción para luego mirar a los costados. Su hermano se paró a su lado flanqueado por sus dos matones. ¿Qué haces?, preguntó un poco molesto por sus comentarios anteriores. Buscando algo, murmuró moviendo sus ojos por todas partes. Bingo, murmuró agachándose ante la mirada curiosa de su hermano. ¿Qué es eso?, preguntó un poco bruscamente. En su mano Izar observó una pequeña pluma de color rojo, la cual examinó por unos segundos. Una pluma, genio, murmuró sacando un gruñido molesto de su hermano, ignorándole el hablo. Es una pluma probablemente de un gallo por la coloración, aunque también existe la posibilidad de que sea de una gallina. Por el tamaño lo más probable es que sea de la parte del cuello. Eso sugiere que fue degollado aquí mismo. Eso pareció sorprenderlos. Al parecer limpiaron el lugar de forma apresurada, ya que no hay muchas manchas visibles de sangre aquí salvo por esas salpicaduras, dijo, señalando pequeños puntos rojos en la pared. Luego guardó la pluma. Tal vez vea más de esto mañana, ahora tengo sueño, dijo él alejándose con dirección a la sala común. En los próximos días desde el incidente del muro, el celador mantenía vivo el recuerdo de lo que pasó, haciendo guardia el lugar en que lo habían encontrado, esperando que el culpable regresara a la escena del crimen. También había tratado de limpiar la inscripción, pero algún tipo de protección mágica se lo impedía. Izar por su lado había estado rondando cerca, esperando que él dejara su puesto de guardia perpetuo para investigar un poco la escena, lo cual demoró bastante. Intentó aprovecharse del hecho de que en ocasiones salía a merodear por los pasillos intentando castigar estudiantes por alguna razón.
Por otro lado, cada vez que él salía de su guardia, él estaba ocupado ya sea en la biblioteca o en los entrenamientos de Quidditch que le consumían bastante tiempo. Por fin tuvo algo de tiempo libre que coincidió con la salida de Filch, estimando que tendría como mínimo 10 minutos a solas antes de que Filch regresara. Él se aseguró de que no hubiera nadie cerca. Se paró frente a la inscripción, tratando de ver algo que no haya visto ya. Examinó los trazos, eran irregulares, cada cierta longitud había una mayor concentración de sangre, sumándolo a la forma casi paralela de cada trazo, indicaba que fueron hechos con los dedos. Luego miró por los costados sacando su varita. Lumos, murmuró, y una luz violeta salió de su varita. La luz ultravioleta iluminó el área y huellas invisibles se mostraron. Todos los rastros de sangre limpiados se hicieron visibles, huellas de zapatos, salpicaduras de sangre y un par de huellas digitales. Fuera de eso no vio nada más. Un criminalista haría maravillas con esto, murmuró él. Luego apagó la luz. Esa variante que creó a partir del Lumos original era útil en ciertas circunstancias. Miró hacia el suelo recordando que esa noche estaba inundado, pensó que se debía por alguna tubería rota, por lo que lo descartó. Sin nada más que hacer ahí decidió retirarse. Podría tomar muestras de los zapatos, pero eso no sería muy útil sin una investigación exhaustiva. Por el momento esperaría que quien sea que lo hizo hiciera algo más y deje más pistas. Estaba por retirarse cuando notó que su tiempo se había acabado y que posiblemente Filch estuviera en camino cuando notó algo raro, una hilera de arañas alejándose del área cercana. Curioso, la miró con más detalle, viendo cómo se dirigían hacia la ventana más cercana, tratando de salir por una pequeña abertura como si huyeran de algo. Tal vez sea útil más tarde, murmuró. Luego escuchó pasos acercándose, que fue su señal para irse. En el camino se topó con el baño de chicas que nadie usaba, dado que estaba invadido por un fantasma particularmente molesto. Según lo que escuchó, se llamaba Markle, una chica de Ravenclaw que murió por alguna razón hace varios años, más o menos cuando sus padres estudiaban aquí. Por un momento se preguntó sobre la seguridad de este colegio. Supuso que hubo un escándalo cuando eso pasó, pero debido a que fue hace varios años, puede que hayan tomado medidas para evitar estos casos. Rápidamente le restó importancia y siguió caminando hacia la salida del castillo. Ya que tenía tiempo libre, iría a dar un paseo por el bosque, quizás encuentre algo esta vez. Fin del capítulo. Una serpiente peculiar. Capítulo 13. Luego de estar en el castillo, Izar fue hacia el bosque a dar un pequeño paseo. Mientras estaba ahí, consideró que sería bueno ir hacia su área escondida, que pretendía tener como área de entrenamiento tanto físico como mágico. Solo había un problema, y es que a medio camino perdió todas las ganas de empezar a acondicionarlo. A solo poco tiempo de llegar le dio pereza ponerse a trabajar, argumentando que era su tarde libre, por lo que dio media vuelta de regreso al castillo. Como no tenía nada que hacer, probablemente terminó holgazaneando, camino de regreso a paso lento, disfrutando del aire tranquilo del bosque prohibido. Decidiendo que quería extender esto tanto como fuera posible, tomó desvíos y distintas rutas, lo que le terminaron apartando de su camino original. Mientras caminaba pudo ver en el suelo pisadas de cascos muy diferentes a las que había antes. Eran parecidas en tamaño y forma a las de un caballo, unicornio o centauro. Estas eran un poco más delineadas y no tan redondeadas. Siguiéndolas por curiosidad, terminó en una especie de claro salpicado con unos pocos árboles. Y para su sorpresa no era el único ahí. Luna habló, Izar un poco sorprendido por verla aquí. Ella levantó su mirada y le dedicó una pequeña sonrisa. Izar saludó ella con su mano agitada en el aire. ¿Qué haces aquí?, preguntó mirando alrededor, sin ver nada que pudiera interesarle a Luna mientras se acercaba a ella. Solo estaba viendo a los Thestrals, dijo ella. ¿Y los Thestrals?, preguntó él sin verlos. Ya se fueron, dijo ella. Fue poco antes de que llegaras. De todas formas no pude verlos mucho ya que tenían prisa por algo, dijo ella encogiéndose de hombros. Ya veo, contestó Izar. Te acompaño al castillo. ¿Planeas seguir un poco más en el bosque?, preguntó señalando detrás de él. No, de hecho, planeaba regresar pronto al castillo, dijo, sin cambiar su tono amable característico. No me importaría si me acompañas, agregó. Izar sonrió. En ese caso te sigo porque creo que me perdí, dijo con una risita nerviosa, rascándose la cabeza, sacando una risita de Luna. Ven, sígueme, es por aquí, dijo comenzando a caminar.
Mientras caminaban en silencio, Izar no pudo evitar mirar hacia todas partes por aburrimiento, notando algo peculiar en ella, y no pudo evitar preguntar. Luna llamó él haciendo que ella le mire, le encontró señalando con su dedo hacia abajo. ¿Por qué tienes zapatos de diferente color?, preguntó curioso. Ella se miró los zapatos y su expresión decayó un poco antes de volver a su semblante original. Ella respondió con algo de pesar: algunos de mis compañeros encuentran gracioso esconder mis cosas, por eso hay veces en que tengo que dormir con mis zapatos del colegio, porque me han advertido de no llegar tarde a las clases, y sobre todo la del profesor Snape. Eso me suena a un grupo de matones que necesitan una sacudida, dijo Izar con indiferencia. Luna le miró sin decir nada, limitándose a guiarle de regreso al castillo. Mientras cruzaban uno de los pasillos del castillo, teniendo una conversación casi unilateral con Izar, escuchando activamente las locas historias de Luna sobre algún tipo de animal mágico no registrado, y sinceramente a él no le molestaba escucharla, sus historias eran interesantes por decirlo menos, y él no le diría que no a una buena historia. Aunque él no pudo evitar mirar hacia todas partes cada pocos segundos por su da, luego algo captó su atención en el arco del techo, interrumpió a Luna y luego señaló hacia arriba. ¿Esos no son tuyos?, preguntó. Luna miró hacia donde señalaba y luego sonrió. Si lo son, dijo. Tendré que conseguir una escalera para alcanzarlos, dijo con su mirada desviándose hacia algún lado. ¿Por qué no usas esa cosa de levitación que nos enseñaron hace poco?, sugirió Izar, sintiéndose tentado en bajarlos con telequinesis. Tienes razón, ella asintió buscando su varita. Cuando la encontró, apuntó su varita y pronunció: Wingardium Leviosa. Sus zapatos levitaron saliéndose de su sujetador, luego ella canceló el hechizo y Izar atrapó los zapatos en el aire antes de que toquen el suelo a Luna. En cualquier caso, gracias por encontrarlos, dijo Luna recibiendo sus zapatos. Nunca se me hubiera ocurrido ver hacia arriba. Yo tampoco, solo lo vi porque algo se movió, dijo él gesticulando un poco con sus manos para la diversión de Luna. Estaban por seguir con su camino y su pequeña conversación cuando escucharon algo. Detrás de unas estatuas algo se movió y la mirada de Izar se estrechó en anticipación. Luna por su lado solo se quedó estática. De las estatuas salieron 3 personas de su edad, una chica y 2 chicos, luciendo una mirada de molestia, algo que puso un poco tensa a Luna, y él rápidamente conectó los puntos, haciendo que su mirada se estreche peligrosamente. Notó cómo sus miradas se centraron especialmente en Luna, ignorándolo deliberadamente, y las burlas no se hicieron esperar, comenzando a llamarla lunática, loca por llevar zapatos de distintos colores. Luna fingió una sonrisa para indicar que no le afectaban sus comentarios, pero él pudo ver cómo le temblaba levemente el labio. Lentamente se comenzaron a acercar hacia ella de forma amenazante sin dejar los insultos. La chica le miró y luego fue hacia Luna. No sé qué haces con alguien como él, no sé qué te ves y solo eres una lunática, dijo con una sonrisa burlona. Hasta siento lástima por tu madre el tener una hija chiflada. Qué bueno que se murió, así no tendría que soportarte, dijo, y eso fue todo para Izar. Se acercó en silencio hacia ellos y tomó la mano de uno de los chicos que estaba por tocar a Luna. ¿Qué quieres?, preguntó mirándole. Ahora la atención estaba puesta sobre él. Le dedicó una sonrisa inocente. ¿Qué te parece si te disculpas con ella?, dijo sin quitar su sonrisa inocente. ¿Y por qué debe hacer?, gruñó el otro chico. Ella no deja de compartir sus delirios con nosotras. Está loca, dijo la chica escupiendo las palabras. Además, ¿por qué la defiendes?, cuestionó el tipo que tenía sujetado. Lentamente comenzó a apretar su agarre sobre su mano, sacándole un leve gruñido. Solo discúlpense y no tendremos problemas, sí, dijo él tratando de hacer de mediador de la paz, aunque en el fondo él solo quería una excusa para patearles el trasero. Deberías bajar tus aires, Malfoy, gruñó el otro chico, tratando de hacerse al y estirando su brazo para sujetarlo o obligarle a soltar a su compañero. Antes de que pudiera hacer nada, le estampó una patada con fuerza suficiente como para enviarle volando directo hacia las estatuas, que estaba casi 2 metros detrás de ellos. El otro chico estaba intentando zafarse mientras su mano buscaba desesperadamente su varita. Sin que pudiera hacer nada, su puño se clavó en su estómago haciéndole jadear con fuerza por la falta de aire. Le soltó y él se dobló sobre sí mismo, llevando sus brazos a su abdomen. La chica sacó su varita apuntándola hacia él con un leve temblor.
El Lamiroi usó su telequinesis, su varita comenzó a girarse en contra de la voluntad de la chica para la consternación de ella, girando levemente su cuello la obligó a soltar su varita, ya se van a disculpar si sé oizar mirándola fijamente, bastardo gruñó el que había tirado de una patada ya de pie y con su varita en el aire. Cantrak, su hechizo fue interrumpido por Izar que se movió rápido, asestándole una patada en su mano obligándole a soltar su varito, maldito Siseo el agarrándose su mano, sin decir nada él dio un barrido, obligándolo a caer para luego presionar su pie en su espalda haciéndole besar el suelo, la chica de hace rato solo miró aterrada tal escena, optando mejor por irse corriendo tan rápido como podía. Él la vio irse y solo extendió su mano izquierda, su varita apenas brilló bajo su mango, acción murmuró y la carrera de ella fue detenida por una fuerza invisible siendo jalada hacia atrás, su otra mano se extendió tomándola por el cuello apenas entró en su alcance, ya tenía sometidos a dos solo faltaba uno que en este momento estaba cargando hacia él con un grito de guerra. Tonto murmuró, Electro dijo y una corriente salió disparada de su mano y su varita al mismo tiempo envolviéndolo y haciendo que se grite de dolor para luego caer de rodillas echando humo con una mirada perdida, eso le ganó miradas aterradas de todos, no está muerto aclaró, solo aturdido, el voltaje que le di no fue tan potente eso pareció relajarlos un poco. Y bien dijo con voz inocente, ya se van a disculpar gruñó apretando un poco el cuello de la chica y su pie contra el chico sometido, Luna todo este tiempo miraba entre sorprendida y algo asustada, no pensaba que su amigable amigo pueda ser tan agresivo, pero aún así no se sintió intimidada ya lo hacía por defenderla, lo siento, perdóname dijeron rápidamente mirándole como podían. No es conmigo con quien tienen que hacerlo dijo obligando a la chica a mirar hacia Luna y liberando la presión del chico que se levantó como pudo sin hacer movimientos bruscos para no ganarse otro golpe, masculló la chica no muy feliz con que le obliguen a disculparse, por cierto, le interrumpió Izar y tomó por el cuello a ambos usando su fuerza para hacerlos arrodillarse frente a Luna, ahora está mejor, que sea fuerte y claro agregó con una sonrisa que les sacó escalofríos. Ambos miraron a Luna y lentamente se tragaron su orgullo, lo sentimos Luna, perdónanos dijeron ambos con esfuerzo, eso es todo dijo soltándoles y ellos rápidamente se movieron hacia sus varitas caídas, no le digan de esto a nadie, y cualquiera que moleste a Luna tendrá una conversación conmigo entendido dijo antes de que se vayan, ellos asintieron temblorosamente arrastrando a su amigo lejos del pasillo. Una vez que se fueron él volvió a hablar, odio a los matones luego miró a Luna, ¿estás bien? Preguntó acercándose a ella, ella le vio con un poco de miedo asintiendo lentamente, descuida no te haré nada, somos amigos después de todo no dijo con una sonrisa amigable que relajó a Luna, gracias por eso dijo mirando hacia donde se fueron sus matones. Descuida, ¿para qué están los amigos? Dijo restándole importancia, me estabas contando de ese duendecillo de las montañas dijo y Luna sonrió ampliamente continuando con su relato mientras seguían su camino ignorando el pequeño desastre que dejaron atrás con las armaduras. En la clase de pociones Izar llegó un poco tarde, aunque no tanto como para ver al profesor dentro, echando un vistazo pudo ver a Luna que le saludó con la mano la cual tenía un asiento vacío a su lado, luego vio a Antonio que lucía con una cara de querer estar en cualquier lado menos ahí, a su lado estaba una chica de Slytherin de brazos cruzados mientras miraba de reojo a Antonio para luego fruncir el ceño. Pasó por su lado y ambos se saludaron chocando los cinco, ganando algunas miradas siendo ignorados rápidamente, cuando se sentó al lado de Luna y comenzaron a hablar con naturalidad desató algunos murmullos entre los de Ravenclaw, sin duda ya se esparció el rumor de lo que le hizo a esos matones, algunos incluso se estremecieron por ello, no querían estar en su lista negra por molestar a Luna. Poco después llegó el profesor Snape, que les miró con su característica mirada fría que silenció todos los murmullos, con el aula en silencio Snape asintió e inició su clase, dio una breve charla sobre las opciones y en especial la que harían hoy, la poción pimetónica para los resfriados, les indicó cómo hacerlo de forma rápida. Él y Luna hicieron todo con algunos reveses en el proceso, debido que era un poco complicado, aún así terminaron haciéndolo bien dentro del tiempo límite para la envidia de muchos.
Llegó el fin de semana y con él uno de los eventos más esperados del mes, el primer partido de Quidditch de la temporada, Gryffindor vs Slytherin, y como era de esperarse todos hablaban de eso. En la sala común nadie hablaba por mucho tiempo de otra cosa que no fuera la posible victoria que tendría contra Gryffindor al tener ventaja de velocidad. Y Flynn más que nadie ansiaba la victoria, ya que si perdían teniendo mejores escobas, bueno, serían el hazmerreír de todo el colegio, razón por la cual ese día estaba un poco más ansioso de lo habitual, asegurándose de despertar temprano a todos para que nadie llegue tarde al partido. Tras despertarlos les reunió en la sala común, lanzándose un discurso que pretendía ser motivador, pero solo se resumió a un aplastaremos a Gryffindor. Luego del intento de discurso que tuvieron, Izar bostezando se dirigió hacia su habitación a preparar sus cosas, le echó un último vistazo a un libro de reglas de Quidditch que le proporcionaron, el cual había leído completo, y ya tenía varias ideas cómo poner las reglas a su favor de tal forma que pueda moverse con libertad sin que le reclamen que hace trampa. Luego de eso fue hacia el comedor a desayunar y desde la puerta ya podía sentir la euforía y la tensión antes del partido, aunque él no podía negar que tampoco estaba emocionado por ello. Luego de desayuno se dirigieron hacia el campo por su equipo y la preparación previa antes del partido. Antes de llegar al vestidor fue interceptado por Luna y Antonio. Chicos, saludó él con la mano. Venimos a desearte suerte en este partido, dijo a Luna con una pequeña sonrisa. Suerte en el partido, la necesitarás. Casi todas las casas quieren verlos morder el polvo, dijo Antonio. Solo esperemos que no me hechicen en pleno vuelo, añadió Izar, a lo que él y Antonio se miraron y rieron entre dientes. Bueno, será mejor que nos vayamos antes de que nos ganen los mejores sitios para ver, dijo Luna, y Antonio estuvo de acuerdo. Solo no te rompas una pierna apenas inicien, dijo a modo de broma mientras se iban. Los veré en las gradas, gritó antes de seguir hacia los vestuarios. Una vez ahí tomó su equipo y se lo puso rápidamente. Por cosa de reglamento tenía que dejar su varita fuera del partido. Y él no tuvo objeciones con eso. De todas formas, no es que le importe demasiado, podía ejecutar magia sin varita y esta era peligrosa por sí misma ya que estaba orientado directamente hacia el combate. Además tenía algunos hechizos que aprendió de sus libros de ocultismo, por lo que no se preocupaba por nada. Con todo listo se formaron y salieron hacia el campo con sus escobas listas. Observó el campo decorado con los colores de ambas casas, verde y amarillo anaranjado. Los ánimos hacia Gryffindor no se hicieron esperar, mientras los abucheos de Slytherin resonaban con la misma fuerza. Tomaron sus escobas y volaron en formación, mientras los capitanes de ambos equipos se encontraban en el suelo para las formalidades. En las tribunas, Lee Jordan, el comentarista, inició la presentación del partido. Y bienvenidos al primer partido de esta temporada, dijo con voz animada. Slytherin contra Gryffindor, gritó y todos en las gradas le siguieron. Los jugadores toman posiciones y Madame Och entra en el campo. Muy bien todos, dijo Och sujetando con el baúl que contenía las pelotas mientras ella tenía Quaffle en la mano. Quiero un juego decente y eso va para todos, dijo mirando a ambos equipos, sacando varias sonrisas no tan inocentes de las serpientes y un asentimiento de los leones. Recuerden, dijo aclarándose la garganta. La snitch dorada vale 150 puntos y el juego termina cuando un buscador la atrapa. Listos, dijo soltando a las Bloodgers y la snitch. 3, 2, 1, 0. Och lanzó la Quaffle al aire dando inicio al partido. Los cazadores de ambos equipos se disputaron la posición del balón, mientras que los guardianes volaban a sus respectivos aros. Slytherin en posesión de la Quaffle, todo esto debido a las nuevas escobas del equipo las Nimbus 2001, no a su talento, solo a la escoba. Jordan le advirtió la profesora Minerva. Lo siento profesora, se disculpó. Jordan continúa narrando el partido. En ese momento, debido a las palabras de Jordan, los leones de Gryffindor rugieron en apoyo. Se pueden ver claramente que los que llevan el uniforme rojo, los jugadores de Gryffindor, vuelan mucho más despacio que los jugadores de Slytherin que usan uniformes verdes. Solo Harry con su Nimbus 2000 se mantiene al ritmo de ellos. Esto es aún más obvio para los cazadores, y en comparación con los cazadores de Slytherin, Kat y Evel y los otros Gryffindor son como los niños pequeños ante los Slytherin. Bajo la enorme ventaja del equipo, los cazadores de Slytherin, sin duda, tomaron la posesión de la Quaffle y luego fueron directamente a las tres aldabas de Gryffindor.
Oliver Wood y otros que no lucharon por el derecho de controlar el balón solo pueden seguir sus pies. Bajo una ventaja tan grande de equipo, los cazadores de Slytherin no necesitan ninguna táctica en absoluto. ¿Qué cobertura táctica, qué acción falta y la colisión son innecesarias? Todo lo que tienen que hacer es agarrar la Quaffle y volar a la meta contraria. Los perseguidores de Gryffindor no pueden alcanzarlos. Flint se acerca a la meta de Gryffindor y dispara, pero afortunadamente, Oliver Wood, el guardián del equipo de Gryffindor, era muy fuerte. Ante el poderoso ataque de Slytherin, no temió, y se apresuró a detener el disparo hecho por los cazadores de Slytherin. Esta vez, la Quaffle finalmente llegó a las manos de Gryffindor, pero los cazadores de Slytherin se estaban riendo y bromeando, y no los culparon. La ventaja del equipo era demasiado grande. Luego busca al jugador aquí. Draco se cierne sobre la cabeza de todos, buscando cuidadosamente el rastro de la snitch dorada. Como buscador debe buscar la snitch, siempre que pueda atrapar a la snitch dorada y obtener 150 puntos directamente. Al mismo tiempo termina el juego. El golpeador de Slytherin nota ataca a los cazadores de Gryffindor, y también a Harry Potter. Harry Potter es lo suficientemente hábil como para esquivarlo. En cuanto a la forma física, todavía no es tan buena. Frente a los de Slytherin, es como un ave que lucha por volar en una tormenta. Los golpeadores de Slytherin originalmente perseguían a los cazadores y buscador de acuerdo con las tácticas convencionales, pero solo Nott era el único que perseguía al buscador y a los cazadores. Izar, por su lado, el segundo cazador, parecía ser el único fuera de lugar, ya que se encontraba volando en círculos sobre todo sin hacer nada en el partido. La mayoría pensaba que él solo estaba haciendo hora, y debido al poco interés que había mostrado durante los entrenamientos, los de Slytherin lo creyeron posible. Algunos del equipo de Gryffindor no pudieron evitar mirarlos sobrevolarlos sin poder evitar sentirse nerviosos. Esa situación comenzó a irritar a su equipo, que empezó a gritarle que haga algo, pero parecía que sus gritos no le llegaban, ya que seguía sin alterar su rutina, ya que él tenía que hacer algo para apoyar a su equipo. En las gradas de Gryffindor y las otras casas, Izar se estaba ganando las burlas de todos. Antonio y Luna solo miraban esto levemente desconcertados. ¿Qué tramas?, murmuró Antonio sin apartar la mirada de Izar. Lo conocían lo suficiente como para saber que él estaba tramando algo. ¿Crees que esté planeando algo?, preguntó Luna mirando a Antonio. Él asintió algo dudoso. Eso espero, dijo un tanto inseguro. En el aire Izar escuchó las protestas, pero las ignoró en favor de seguir con lo suyo. Mientras volaba vio y analizó los movimientos del enemigo, y pudo ver que tenían una estrategia de defensa bastante decente, para contrarrestar la velocidad que tenían a su favor. En su opinión, su equipo fueron unos tontos, al no tener una estrategia y confiarse solo en su única ventaja. Pero ya había reunido la información que necesitaba, había visto lo suficiente la formación enemiga como para saber dónde atacar y cómo desbaratar su defensa. Solo esperaba que no tenga un plan de contingencia. Localizó las Bludgers y vio que una estaba justo donde la quería, sonriendo para sí mismo. Apretó su agarre en el bate y alteró su ruta predeterminada. En medio de su vuelta se giró y, usando la gravedad a su favor, aceleró con todo directamente hacia la ruta que predijo de la Bludger. Su movimiento repentino sorprendió a todos, que por unos largos segundos se limitaron a verlo. El resonar del bate golpeando la masa metálica los sacó de su aturdimiento. Rápidamente vieron qué es lo que había hecho como para que le sacara de su neutralidad. Izar apenas aceleró, se dirigió hacia la ruta que había predicho para la Bludger, la interceptó en el aire y la golpeó en dirección hacia su buscador, que en este caso era Potter. La masa metálica voló y golpeó a Potter en la espalda, haciendo que se tambalee. Al ver que no fue suficiente, aceleró hacia la dirección donde rebotó la Bludger. En un parpadeo estuvo con el bate agitado en el aire y rematando a Potter con la fuerza suficiente como para mandarlo a contar ovejas por un buen rato, haciendo que él se precipite sin control por el golpe y la fuerza tras él mismo. Casi de inmediato la multitud quedó en silencio por tal movimiento. La mayoría optó por apartar la vista para no ver el final de la caída.
Desde esa altura y con la velocidad a la que iba en picada un hueso roto sería el menor de sus problemas, y dado que caídas como esas era algo regulares no era nada extraño, mientras él se volvía a elevar en silencio con la atención fuera de él, solo espero que ellos hagan su movimiento y con eso podría derribar toda su defensa y comenzar una cacería de patos. Izar sonrió al ver a los profesores sacando sus varitas y poniéndose de pie, todo estaba saliendo conforme al plan murmuró, Harry gritaron sus amigos comenzando a descender y con eso su defensa comenzó a tambalearse, uno cazadora, un golpeador y el capitán, presas perfectas para comenzar la cacería de patos. Varios destellos de luz provenientes de los profesores viajaron hacia Harry frenando su caída, para finalmente ser atrapado por una mano hecha de plantas que lo dejó en suelo. Los tres jugadores no frenaron en su descenso solo, queriendo saber cómo estaba su compañero, estaban tan concentrados en ello que no se dieron cuenta que estaban siendo perseguidos por Izar. Este por su lado estaba buscando con la mirada una Bludger. Nott pareció descubrir su plan y voló hacia la Bludger más cercana golpeándola hacia él. Harry, ¿estás bien?, gritaron sus amigos un poco más aliviados al ver que no terminó hecho papilla en el suelo. Está bien, gritó Och, que estaba al lado de Harry apenas tocó el suelo. Sigan jugando, volvió a gritar sin mirar hacia arriba. De haberlo hecho habría visto a Izar interceptar una Bludger con una sonrisa loca. Regresemos rápido, ordenó Odd comenzando a tomar altitud. Cuidado, un grito de advertencia desde las tribunas apenas les dio tiempo para girarse y ver a Izar golpear la pelota, sin que nadie pudiera reaccionar. Katie Bell dejó escapar un gruñido al recibir el impacto de lleno de la Bludger en la espalda, siendo enviada al suelo con fuerza. Katie, gritaron Odd y su golpeador, estirando su mano hacia la chica que caía. Debido a que estaba a baja altitud su única preocupación sería un hueso roto, aunque Och rápidamente pudo reaccionar atrapando a la chica en el aire, centrándose únicamente en la Bludger que aún estaba a su alcance y en sus propios instintos él miró de forma depredadora a Odd. En ambos equipos todos estaban conmocionados por la forma en la que eliminó a dos de los jugadores opuestos de forma permanente del juego. Por otro lado, en las tribunas tanto estudiantes como profesores estaban conmocionados por la forma brutal en la que jugaba el primer año. Snape por su lado parecía estar satisfecho y Lucius solo sonrió al ver a su hijo menor con esa habilidad. Con la pelota a tiro la golpeó en dirección hacia él, hizo ademán de esquivarlo, pero no lo lograría a tiempo. Si él caía le cortaría la cabeza a Gryffindor y no tardarían en entrar en pánico, lo que los haría presa fácil, pero no todo podía salir según lo planeado ya que su golpeador apenas logró interponerse, desviando la Bludger con algo de dificultad. Él frunció el ceño. Por eso, cambio de planes, eliminar a los golpeadores y con ello su posibilidad de defenderse. Voló hacia la pelota siendo imitado por el otro golpeador. Por su velocidad pudo llegar antes y debido a que la pelota fue contra él tuvo cierta ventaja. Preparándose para golpear dio un vistazo rápido al campo en busca de un objetivo, pero no había ninguno a tiro, por lo que se conformó con intentar derribar de nuevo al capitán que estaba ascendiendo. Golpeó la pelota dirigiéndola hacia Odd, asustando al golpeador ya que esperaba que fuera contra él. Estaba por cambiar de dirección cuando sus instintos se volvieron locos indicándole peligro desde atrás. Años de entrenamiento marcial habían afinado sus sentidos lo suficiente como para prevenir la mayoría de ataques sorpresa. Cortando el flujo de magia en su escoba, haciendo que descienda y girando sobre su propio eje evitó la segunda Bludger que venía tras él. Acaba de esquivar una Bludger sorpresa, escuchó gritar al comentarista mientras retomaba altura. Al parecer la conmoción inicial ya había pasado, por lo que ya no podía contar con el elemento sorpresa. Si bien el deporte era peligroso por su propia cuenta, situaciones como esta no eran comunes dentro del colegio, razón por la cual el repentino ataque a quemarropa de Izar sorprendió a muchos. Por lo general los equipos no eran tan abiertos a ataques a quemarropa con las Bludger, por lo que podría decirse que no eran tan deliberados en este tipo de ataques. El juego continuó con Izar rápidamente tomando altura, buscando otra pelota y otro objetivo, alejándose del rango de los golpeadores enemigos. Ha visto una pelota y a una cazadora solitaria aterrada. Al verle mirarla directamente al que trataba de abrirse paso hacia sus aros, sonriendo de lado tomó el tiro que fue directamente hacia ella. Su tiro por pura suerte le rozó el hombro haciendo que se tambalee.
Aunque si su mueca de dolor era algo definitivamente le dolió, ella corrió de regreso hacia su equipo, llamando la atención de sus golpeadores. Gracias a no tenía otra pelota al alcance con la cual comenzó a golpear todo lo que se movía que no fuera de color verde. Logró tener varios tiros que impactaron en casi todos, pero debido a sus golpeadores no pudo rematarlos, permitiéndoles así recuperarse en plana picada. Hablando de sus golpeadores, el par de gemelos parece que ya le tenían marcado, ya que progresivamente estaban ignorando a los demás, centrándose casi exclusivamente en el comenzado a acosarlo y con él devolviéndoles el fuego, siendo ayudado parcialmente por Not. Desde su posición, Wood miraba con ira contenida la escena frente a él. Él, como el resto de su equipo, presentaba una apariencia miserable por los múltiples golpes de Bloodhair que recibían. Sus esfuerzos en los últimos minutos se habían concentrado en mantenerse en el aire y no dejar pasar a los de Slytherin, que aprovechándose de las constantes reorganizaciones que estaban sufriendo por los múltiples ataques de Izar, sus acercamientos hacia los aros se habían hecho cada vez más tentativos. Wood apretó los dientes con impotencia e ira mientras miraba cómo los gemelos Weasley luchaban por mantener a raya al Malfoy menor, y por lo visto no tenían mucho éxito. Ellos eran los más golpeados de todos, ya que se interponían en sus tiros para evitar que los derriben. Hizo una mueca cuando de alguna forma Izar desvió el tiro uno de los gemelos para asustar a su cazador, haciendo que de media vuelta. Debía admitir que él tenía buenos reflejos. Tras una corta persecución logró deshacerse de los golpeadores, dándose un respiro del constante tira y afloja entre ellos. Él miró a su escoba. Toda esta actividad le estaba haciendo sentirse incómodo y bastante restringido. Bajando un poco la velocidad de su escoba, él aprovechó para acomodarse. Lentamente y de forma algo tentativa se puso de pie en la escoba, usó magia para aferrarse a la escoba y comenzó a acelerar. Para la sorpresa de todos, sabía que con esto se haría un blanco aún más grande, pero con sus dos manos libres podría lidiar con lo que le tiren. Solo tenía que mantener velocidad constante para no perder el equilibrio demasiado pronto, ya que el bate era solo un poco más pequeño que su katana. Podía aplicar sus técnicas de esgrima sin tantos problemas. Ha visto a los cazadores siendo acosados por los suyos propios y voló en esa dirección. Interceptó una Bloodhair que estaba por golpear a su hermano. Para la sorpresa de todos, que esperaban que la fuerza del impacto lo derribe, pronto tuvo que empezar a moverse debido a que uno de los gemelos comenzó a perseguirlo con una Bloodhair mientras no tenía ocupado al otro. Una ventaja de ser el perseguido cuando se trata de una Bloodhair es que si el otro golpeador no tenía un tiro claro, no podía arriesgarse a perder la pelota en un tiro tonto, por lo que tenía que dar tiros cortos bastante tentativos con el riesgo de que la Bloodhair decida irse a otro lado, por lo que controlarla era considerablemente difícil. Por eso Izar estaba algo sorprendido al ver que él de hecho podía seguir el ritmo de su persecución, dando tiros cortos a la Bloodhair, tomando altitud sobre el juego principal, siendo perseguido por el Weasley. Él tuvo que contener una sonrisa cuando se le ocurrió algo al ver hacia abajo. Comenzó a volar de forma frenética, sin dejar de avanzar para no darle un tiro a su perseguidor. Cuando llegó al punto donde quería tenerlo, él se detuvo girándose aún parado sobre su escoba y miró a Weasley. «Ya deja de seguirme, maldito acosador», gritó con fuerza. Al ver la cara roja del chico supo que cayó en su trampa. Como estaba estático, Fred aprovechó para derribarlo, y el hecho de que estaba enojado por lo de hace rato no se detuvo a analizar su entorno. Izar sonrió de forma depredadora al ver la Bloodhair acercarse hacia él y su bate, siendo sujetado como una espada por encima de su cabeza, ya estaba listo para dar su golpe. Al ver su sonrisa loca, Fred supo que algo hizo mal y que cayó directamente en su trampa. Izar bajó su bate con un fuerte golpe, desviando la Bloodhair hacia abajo. Apenas vio el golpe conectar, Fred miró rápidamente hacia abajo, y tarde se dio cuenta que estaban sobre los aros y Wood estaba justo por debajo de ellos. Wood apenas tuvo tiempo de gritar cuando la Bloodhair increíblemente rápida impactó en la espalda de este, derribándolo sin posibilidad de que se recupere en el aire por lo repentino del golpe.
¿Qué fue esa jugada?, gritó sobresaltado el comentarista, tras ver cómo God era derribado por una Bludger por Izar, que estaba volando sobre él sin que se dé cuenta. En su sitio Antonio hizo una mueca. ¿Quién diría que podía ser tan agresivo?, dijo, mirando cómo God era atrapado por los profesores antes de que se haga papilla. Luna solo asintió. Parece divertirse, ¿no crees?, preguntó sin despegar los ojos del partido. De inmediato todos en la tribuna de Gryffindor comenzaron a gritar: «Trampa, es una falta», e Izar solo resopló por eso, ya que todo lo que hacía estaba dentro de las reglas, por lo que no había trampas ni falta, solo jugadas sucias dentro del marco legal, y Madame Och tuvo que aclarar que no había ninguna trampa, para la consternación de todos. Por otro lado, la casa de Slytherin estalló en vítores hacia sus jugadores. «Gracias por el tiro limpio, tarado», se burló Izar acelerando hacia adelante, dejando a un aturdido Fred estático. Luego le miró sintiendo que la rabia lo invadía, y se prometió derribar a Malfoy como de lugar. Fue bastante fácil engañarlo, pensó Izar, mientras volaba a punto de ir a por los cazadores ahora que ya no tenían capitán ni guardián. Mientras volaba él no pudo evitar la sonrisa loca que tenía. Realmente se estaba divirtiendo con esto, la adrenalina bombeando en su sangre y toda la acción lo estaban emocionando casi tanto como un buen combate. Vio a los cazadores de ambos equipos luchar por la Quaffle con Gryffindor, presionando hacia su área haciendo movimientos cortos para intentar contrarrestar la velocidad que tenían a su favor. Draco dio un vistazo hacia su hermano y no sabía si sentirse alegre porque casi había derribado a la mitad del equipo enemigo de forma permanente, o asustado por sus métodos. Bueno, ¿qué más esperaba? Después de todo era Izar, pensó. Luego regresó su mirada al frente en busca de la Snitch. Sin Potter se pudo relajar un poco, pero por alguna razón no pudo encontrar la maldita cosa. Su sonrisa se amplió al ver una Bludger revoloteando a unos metros de él. De la nada apareció el otro de los golpeadores, ya que estaba seguro que al anterior lo había dejado atrás, y como eran gemelos no podía decir si eran o no el mismo que le estaba acosando hace poco. Él golpeó la pelota y la lanzó contra él. Sin muchos problemas la terminó esquivando, inclinándose un poco hacia un lado. Luego le vio sonreír junto al inminente sentimiento de peligro, le hizo mirar hacia atrás y apenas pudo reaccionar agachándose para evitar que la Bludger le volara la cabeza. Rápidamente dio un vistazo hacia atrás y vio al otro gemelo recibiendo la Bludger que le tiraron hace poco. En pánico miró hacia adelante, vio al otro gemelo a punto de golpear la masa de metálica. «¡Oh, mierda! Tienen las dos», casi gritó en pánico, sabiendo que había caído en una trampa, mirando rápidamente hacia adelante y hacia atrás preparándose para contrarrestar ambas Bludger al mismo tiempo. Solo para hacerlo un poco más dramático, él estaba lejos de cualquier ayuda posible. Not por alguna razón estaba en el otro extremo buscando la pelota. Su hermano seguía dando vueltas por ahí buscando la Snitch y los cazadores estaban enredados en lo suyo, y él estaba solo con estos dos que solo quieren agarrarlo a pelotazos hasta derribarlo. Fin del capítulo.